En este apartado vamos a estudiar las pruebas de comparación. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es ver a detalle cada uno de estos teoremas y indicar lo más importante y posteriormente se verá mejor en los ejercicios. ¿Ya? Entonces comencemos por este primer teorema de comparación. Miren, entonces obviamente aquí el objetivo es determinar la convergencia o divergencia de una serie, más no encontrar el valor exacto de la suma de esos infinitos términos, ¿sí? Entonces, veamos aquí, ¿cómo leer este teorema de aquí? Primero, comencemos. Veamos esto de aquí. Pensemos así, que nosotros no conocemos la convergencia o divergencia de la serie construida con la sucesión de base a sub n. ¿Ya? Entonces, este en verde es la dada, sería la dada y de la que queremos descubrir la información de convergencia o divergencia. ¿Ya? ¿Qué significa esta b sub n? La b sub n va a significar una serie auxiliar. ¿Ya? Una serie auxiliar. Entonces, esta serie auxiliar nos va a ayudar a determinar la convergencia o divergencia de la serie dada construida con A sub n. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la primera parte, el primer punto de la prueba por comparación. Miren aquí, justamente aquí está. Miren, aquí está la serie construida con B sub n, la auxiliar. Utilicemos el naranja. Miren, si la serie construida con B sub n auxiliar es convergente y además entre la comparación entre las sucesiones de base, miren, la sucesión de base auxiliar es mayor a la sucesión de base dada, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, el teorema nos está diciendo de que la serie dada, la que no conocemos, digamos aquí, el teorema nos dice que debe ser convergente. Miren esa relación que tenemos aquí. Por eso necesitamos tener todos los detalles, ¿ya? Ahora, miren el segundo punto. El segundo punto nos está diciendo de nuevo, trabajemos con la serie auxiliar construida con B sub n y si sabemos o descubrimos en la marcha de que esa es divergente y además, ojo, y además la serie, perdón, la sucesión de base auxiliar es menor a la sucesión de base de la serie dada, ¿sí? Entonces, ¿qué descubrimos? El teorema nos dice de que la serie dada debe ser divergente. Miren, entonces esas son las relaciones. Recuerden que es muy importante aquí distinguir esto. Cuando yo trabaje con una serie convergente, la relación tiene que ser de menor, digamos, algo así. ¿Ya? La sucesión dada tiene que ser menor a la sucesión de la serie convergente, auxiliar. ¿Ya? Ahora, mientras yo trabaje con una serie auxiliar divergente, la relación debe ser de mayor. La sucesión de base dada tiene que ser mayor a la sucesión auxiliar, ¿sí? Para que el teorema se cumpla. No puede haber mezclado, es decir, por ejemplo, este escenario que voy a escribir por aquí, acá, por ejemplo, ¿qué pasa si tuviéramos así, tuviésemos una serie convergente, ¿no es cierto?, auxiliar, y por otro lado tenemos que se cumple que A sub n es mayor o igual a B sub n. Entonces, en este caso, el teorema no es útil, ¿ya? En términos de que las condiciones no se cumplen. Si bien se está cumpliendo la primera condición del literal 1, ¿no es cierto? La primera del literal 1, ¿ya? Y se está cumpliendo la segunda del literal 2. Entonces está como que mezclada las cosas y el teorema no tiene cómo manejar estas cosas, por tanto el teorema no es útil. También otra en la que hay que tener cuidado es esto. ¿Qué pasa si yo trabajo con una serie auxiliar divergente y tengo que A sub n de la sucesión base de la serie dada es menor a del auxiliar? Entonces está pasando como que igual cruzado. Se cumple la primera condición del punto 2 y se cumple la segunda condición del punto 1 del teorema. Entonces
está cruzadas las cosas y aquí también podemos decir que el teorema no va a ser útil. Por eso hay que tener bastante cuidado y bastante detalle en este primer teorema de la prueba de comparación. ¿Ya? Ahora, vamos a ver otros teoremas también que son de comparación eh, y difieren un poco de este primer teorema. ¿Ya? Primero, el nombre ya es diferente, se llama prueba de comparación, pero por el límite. Mencionamos así, prueba por comparación del límite. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Aquí, detallemos también las cosas y pongámonos esto de aquí, ¿sí? Supongamos que la serie construida con A sub n es la que de la que nosotros queremos buscar información de convergencia o divergencia, ¿ya? Y digamos que, de nuevo, que la serie construida con B sub n, esta auxiliar, es la que de referencia, ¿ya? Entonces, miren el primer teorema de comparación al límite. Pongamos aquí uno romano. ¿Qué es lo que nos dice el primer teorema de comparación al límite? Miren, nos dice que si nosotros comparamos la división de las sucesiones de base, miren aquí, comparamos esa, eh, y ¿cómo comparamos? Dividiendo y buscando el límite. ¿Ya? Recuerden que si nosotros dividimos sucesiones, obtenemos sucesiones, entonces a esa nueva sucesión construida con la división A sub n sobre B sub n, ojo el orden, la auxiliar está en el denominador y la sucesión de base dada está en el numerador. Si ese límite es un número finito, ¿no es cierto? Es un número finito y mayor a cero, vean esto, entonces hay dos opciones mutuamente excluyentes. O bien ambas convergen o bien ambas divergen. Entonces, supongamos esto, verán esto. Si B sub n convergiera, entonces la A sub n también converge. Si la serie con B sub n diverge, entonces, y se cumple esta condición de aquí, de la división de sucesiones, entonces la serie con A sub n va a diverger en estos escenarios, ¿no es cierto? Entonces, de este teorema de comparación, primero romano, de comparación al límite, nos dice convergencia o divergencia, ¿sí? Entonces hay que ver los detalles aquí, ¿ya? Entonces, normalmente piénsenlo así, y esto es algo de gran utilidad, que la B sub n llámenle al auxiliar. ¿Cómo seleccionar la auxiliar? Ya vamos a ver en los ejercicios, pero en maneras simples son series que nosotros ya conocemos, ya hemos hecho ejercicios, o por ejemplo pueden ser series geométricas o series P, que nos ayudan a saber directamente la convergencia, por ejemplo, divergencia, y debido a este nuevo resultado, por ejemplo, de este límite de esta sucesión que sale de la división, nos permite llegar a estos resultados del teorema. Pero recuerden, tiene que ser cumplirse todas las condiciones del teorema. Ahora, vamos a ver el segundo teorema de comparación al límite. Miren, aquí de nuevo tenemos la serie con A sub n, digamos que es la dada, la que queremos saber la información de convergencia. La auxiliar está construida con B sub n, vean esta de acá. ¿Ya? Entonces, miren aquí. Aquí agregamos otra condición explícita sobre la auxiliar. Si nosotros ya sabemos qué es la auxiliar, ojo, pongamos de primera condición. Si ya sabemos que la auxiliar es convergente, ¿ya? Y la segunda condición en este 2 romano, teorema 2 romano, entonces si el límite de esa división de sucesiones, miren, la dada está en el numerador y la auxiliar está en el denominador, siempre va a estar en el denominador la auxiliar, pero miren aquí, si el límite es cero, existe finito, pero como un número cero. Esta es una diferencia con el primer teorema de comparación al límite. Miren, ¿ya? Entonces, si es que eso pasa, quiere decir que la serie dada también converge. También converge. Eh, en palabras intuitivas, quiere decir que son de la misma naturaleza. ¿Ya? Si la auxiliar converge, la dada, la que estamos comparándole, también va a converger. ¿Ya? Entonces, si hay una pequeña diferencia, noten que el límite en el primer teorema de comparación, uno romano,
El límite es finito, sí, eso es lo común entre el 1 y el 2, pero en el primero el límite debe ser estrictamente mayor a cero. ¿Ya? Mientras que en el 2 romano tiene que ser exactamente igual a cero, finito igual a cero. Y además la condición es de que la serie auxiliar converge. ¿Ya? Entonces vamos a 3 romano. 3 romano. Mire, entonces aquí vamos a ver. De nuevo tenemos la serie con A sub n dada, que es la que queremos buscar información de convergencia o divergencia. Tenemos una auxiliar llamada B sub n. Y noten esta primera condición de aquí. La B sub n debe diverger. ¿Ya? Entonces, ojo aquí. ¿Ya? La segunda condición es de nuevo ese límite de la división de sucesiones en donde el auxiliar esté en el denominador y la sucesión de base de la serie dada está en el numerador. Eso nunca cambia en los 3 teoremas, ¿no es cierto? Pero miren aquí, el límite es infinito. Ojo, infinito. ¿Ya? Es decir, no es un número real finito, ¿no es cierto? Obviamente, ¿ya? Pero esto es muy importante. Cuando este límite es infinito de esta división de sucesiones, entonces, sabiendo que la serie auxiliar diverge, por tanto, la serie dada también debe diverger. Es decir, en el misma intuición, son de la misma naturaleza divergente. ¿Ya? Entonces, noten estos detalles que hay que tener en cuenta. Como ya había dicho, lo más difícil y lo más importante también es poder seleccionar la serie y por tanto la sucesión de base auxiliares. Esto nos va a ayudar un montón en las conclusiones de, eh, de los que nos dan los teoremas, cada uno de los teoremas. Si ven que en total hay 4 teoremas de comparación, 3 teoremas de comparación de límite y un teorema de comparación normal, digamos, algo así. ¿Ya? Entonces, en los ejercicios vamos a poder ver más estos detalles que sí son muy importantes.